vamos a platicar sobre su nuevo documental. Te convertiste de hecho en un documentalista comprometido. Hoy tenemos un gran personaje. Marta Anaya, la entrevista. Bienvenidos de nuevo aquí a la entrevista. Pues hoy estamos en la segunda parte de la charla con Enrique Márquez. Como decíamos, poeta, historiador, político, no hay a cuál irle. La verdad, de todo tenemos mucho de dónde sacar, entusiasmarnos, leer. Y Enrique Márquez, pues vamos de nuevo. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pues qué gusto, Pues seguimos con la conversación. Y ahora sí que estábamos a la mitad de la charla de por qué saliste de la Secretaría de Relaciones Exteriores, esa persecución que tuviste de millones de bots. Bueno, te dejo terminar. ¿Qué sacaste en concreto? Yo creo que lo más importante son las lecciones que te quedan, ¿no? No las amarguras que te quedan, las lecciones que te quedan. Saber en dónde te equivocaste y de dónde vino y medir, decía el cacique Gonzalo N. Santos, de quien hice una tesis doctoral, está a punto de salir mi libro, justamente toca el tema de la reelección de Obregón. Decía el cacique que en la vida política de México, siendo tan ruda y tan difícil, uno tenía que estar muy atento, no de sus amigos, sino tenía que identificar a sus mejores enemigos, ¿no? Decía Gonzalo N. Santos. ¿Quiénes son tus mejores enemigos? Eso es todo. Y bueno, y operar en consecuencia. Bueno, a mí me quedó muy claro que era una operación mayor, que no era nada más mi circunstancia. Finalmente. Al hablar de una operación mayor, te refieres precisamente a Marcelo, a la sucesión presidencial que está en marcha. Por supuesto, porque se da en ese contexto, se da en ese proceso. Yo no era cualquier funcionario, pues yo soy cercano por amistad, por ideas a Marcelo hace 40 años. Entonces, quien operó de esta manera tenía muy claro que al operar en contra mía, operaban en contra de Marcelo. Por eso yo traté de ser lo más consecuente y prudente y no dañar por mi ego ni por mi frustración, en no dañar una posición además institucional, porque yo hubiera dañado un poco el trabajo que hicimos con la Cancillería. Hoy tengo, lo puedo decir, tengo el afecto y el respeto, y yo les correspondo, de los miembros del Servicio Exterior Mexicano, de su gran mayoría. ¿Por qué razón? Porque fui responsable en el desempeño y fui responsable en la salida. Procuramos que las cosas operaran como lo estaban haciendo. Tiene uno que ser responsable más allá, digamos. Entonces eso fue lo que ocurrió. Pero oye, no deja de sorprenderme que comentaste que la operación realmente fue manejada pues desde Palacio Nacional, desde el área de comunicación, prácticamente. Bueno, eso lo denunció en la columna de Templo Mayor, el Reforma del día 19 o 20 de agosto del 2021. Ese es el dato, digamos, que yo tengo, ¿no? Pero por la naturaleza de ciertos lances y ataques, en fin, del protagonismo del señor Salmerón, pues poco después traté de entender pues la importancia que tienen estos intelectuales, estos historiadores en el gobierno, la cercanía que tienen. Pero mira, lo más importante es lo que te decía. ¿Cuál es la lección? Bueno, a ver. Pues la lección es simple. Bueno, pues tú, qué raro que no ocurriera, pues si estás hablando del deterioro de la vida política, si estás hablando de un momento de México en el que los partidos políticos han entrado en una franca bancarrota, en donde el presidencialismo y el federalismo también, en donde el Poder Judicial, que jamás había estado tan manipulado, digamos, o tan penetrado por el poder, de otra manera quizás sí, pero
Entonces, en donde el todo institucional está pervertido por una decadencia, yo no digo que sea responsabilidad de este gobierno, pues es un proceso de 30 años que se inició con Salinas. Y bueno, pues ¿cómo podrías esperar que fuera todo más aterciopelado? Pues estás en medio de no una crisis política, de una decadencia que no nos hemos acostumbrado a identificar qué es lo que nos está pasando. E incluso creo que es injusta la perspectiva de responsabilizar de todo lo que está ocurriendo al presidente de la República. Pues eso no puede ser. Él mismo es víctima del proceso. Y claro, bueno, cada gobierno le agrega con sus desatinos, con sus ausencias, le agrega el proceso de descomposición. No se ha detenido el proceso de descomposición que abrió Salinas. Eso está clarísimo. Entonces puede ocurrir en relaciones y aquí y allá, lo que me ocurrió a mí, no, creo que les está ocurriendo a otras personas. Entonces, no creo que sea importante, no trasciende. Oye, pero lo que sí trasciende y sí me parece bien interesante es cómo viviste pues esas sucesiones presidenciales, esta anticipadísima realmente, que este proceso que tú viviste es parte de, como lo acabas de explicar, y la que viviste con Manuel Camacho Solís, que bueno, la fue retrasando Salinas lo más que pudo. ¿Qué comparación harías entre esos dos momentos, en esas dos sucesiones, en esos procesos? Bueno, primero diría, ¿qué las identifica? ¿En qué son muy semejantes los momentos y las? Yo diría que inevitablemente, justo el tema de la continuidad de la sucesión, de la reelección, está presente. Desde luego, de una manera muy diferente. El argumento con Salinas era que se necesitaban muchos años para consolidar la liberalización económica, la modernización, que se necesitaba mucho tiempo. A mí me lo dijo José Córdoba. Yo le decía, oye, 30 años, ¿no? la reelección, yo le decía a Pepe, la reelección es imposible, no, eso no. El país se divide. Y le dediqué 4 o 5 horas para hablarle de lo que había pasado en 1920, del 26 al 28, cuando se reforma la Constitución, después de 16 años de la Revolución, para permitir que Álvaro Obregón regrese, porque los amenazaba Luis N. Morones de quitarle la presidencia a los sonorenses. Obregón no se quería reelegir, Calles es el que lo presiona para que se reelija. Bueno, yo a Córdoba, cuando me platicó de la intención de reformar la Constitución, de reformar el 82 para que Salinas se pudiera reelegir, incluso antes, Córdoba me lo platicó antes de la elección del 88. O sea, en plena campaña estaba ya la idea de la reelección de Salinas. Yo por más que le insistí, y el argumento de Pepe fue, mira, esto está pasando ya en otros países porque la modernización necesita mucho tiempo. O sea, es la naturaleza del proyecto justifica la reelección. Bueno, estamos en una situación parecida. La gran transformación de México necesita tiempo. No se dice así, desde luego, pero en los hechos, por lo que ocurre, sí. Esto no se puede parar. El que sea más fiel y más leal al proyecto, ese es será la corcholata triunfadora, etc. Aquí lo que tenemos que preguntarnos es por qué tiene que reaparecer el tema de la reelección, por qué en México no hemos superado esa tara histórica que lleva al país a la división. Cada intento de reelección llevó al país a una crisis enorme. Pues ve la de Obregón, ve la de Salinas, ¿no? Pero a ver, esta reelección, entre comillas, de este gobierno, del de Andrés Manuel López Obrador, ¿se entiende como continuidad o como reelección per se? O sea, de que se quede en el poder el presidente. Continuidad es en el poder. Decir continuidad es decir reelección en México. Gonzalo N. Santos me decía, mira, no importa la ideología ni el partido que uno tenga, lo que importa es que no nos quiten el poder. Bueno, pues, aunque esté representado por otra persona, es lo que no me queda claro. No importa, es la misma persona. No importa. El argumento del proyecto, pues desde luego que es muy importante. Bueno, sí, pero el tema de la continuidad que subyace en la coyuntura actual
eh, forma parte de esta larga dinámica, de esta práctica histórica de los poderes que se quieren perpetuar, digamos, ¿no? Como grupos, como personas, como en un país en el que ha sido muy difícil esa experiencia. Si tú, y en general, ¿no? En Europa está ocurriendo de una manera muy difícil. Pero a ver, trato de explicármelo. Si ganase, digamos, Marcelo Ebrard o Claudia Sheinbaum, cualquiera de ellos, que fuera el sucesor de Andrés Manuel, ¿sería una especie de reelección? No, no, no me refiero a eso. No, no me refiero a eso. No, de ninguna manera. No, no, ni siquiera está personificado. A mí me parece que bueno, cada gobierno invocará que está empujando una gran transformación, que necesita que no ser interrumpida, en fin. Y lo que habría que preguntarse antes de hablar de reelección y de la necesidad de la continuidad es si verdaderamente estamos en ese momento, ¿no? ¿Realmente México en qué momento está? ¿Está viviendo el inicio de una nueva época histórica o está viviendo todavía el final del anterior de una manera brutal? El ¿Y tú qué desorden, crees? yo creo lo segundo. Yo creo que México, que con el 2018, el discurso político y la creencia social es de que se inició una nueva historia, de que el 2018, con una elección bastante exitosa y abrumadora, eliminó casi todo lo de antes, hasta dejar un campo de cenizas. Y yo lo que digo es que el 18, desde luego hay cenizas, pero hay un subsuelo de brasas ardientes, crepitantes, actuantes. Eso define a una decadencia y un proceso. Tú no puedes iniciar una nueva transformación sin contar con lo anterior. No puedes. Tú no puedes modernizar a México si no cuentas con lo tradicional. Eso ocurrió en la historia en general. Los sonorenses, acusados de ser los hombres fuertes, matones de la revolución, fueron los modernizadores de la agricultura en el norte de México, de la modernización de la explotación agrícola capitalista. Los distritos de riego que no existían en el país como tales, pues los abrieron Obregón y Calles. Calles venía de la experiencia de su familia, los Obregón salido que eran agricultores muy avanzados con técnicas del sur de Estados Unidos. Ellos fueron modernizadores, no solo hicieron el PRI, hicieron una parte de la economía de este país. Y creo que eso ocurrió con Cárdenas igualmente, y está ocurriendo ahora. Lo que ocurre es que siempre tienes que contar con lo de antes, casi es a nivel personal. Tú no puedes hacer tabla rasa del pasado. Esto era lo de antes y se acabó. No, eso no es posible. Tienes que contar con los otros. Y por eso la reconciliación se impone. Y cuando tú dices, después de una tensión larguísima de 6 años, de 4 años, de reacomodos políticos, de ajustes y de cambios, que evidentemente ha habido un cambio en México, eso no lo podemos negar, una gran sacudida, digamos, ¿no? Cambió de manos el poder. Sí, hay una etapa de confrontación y una etapa de definiciones, pero eso no se puede perpetuar, ¿no? En un país que necesita de la conciliación y en un país en donde hay empresarios y en un país que es vecino de Estados Unidos, ¿no? O sea, eso es imposible. A eso me refiero. Ya, es un poco más amplio el contexto, digamos. Por supuesto. Y ahorita que perdón, es que acabas de mencionar Estados Unidos y estamos precisamente ahora sí que abriendo ese nuevo frente, pues con el vecino. Y tú como historiador, no sé, ¿te preocupa este nuevo frente que hemos abierto? No, desde siempre entre los norteamericanos y nosotros hay valores entendidos. Ellos, desde luego, de repente es difícil analizarlos, pero ellos cuando tienen una campaña, como están casi perpetuamente en campañas electorales,
eh, hablan mal de nosotros, ¿no? Hablan mal de los migrantes, y nosotros, para consumo interno, y nosotros también, al revés, estamos haciendo ahora eso, una campaña nacionalista dentro de un proceso que es muy simple, los americanos lo entienden, ellos no se ofenden por eso, y no reaccionan si desde aquí somos antinorteamericanos. Eso está asimilado por la historia, ese agravio está asimilado. No, no, digamos que no estamos en 1847. Está asimilado y forma parte, digamos, del repertorio del trato político entre los dos países. A un nivel... Por ejemplo, dime. Sí, este amago para salirse del Tratado de Libre Comercio y el discurso que anticipa López Obrador para el 16 de septiembre, ¿te parece que lo van a tomar así como si nada? No va a pasar. Sí, absolutamente. Absolutamente. Es un asunto que no es de naturaleza política. Es una diferencia que está prevista para enfrentarse en el tratado por lo que se refiere a las consultas y después por lo que se refiere al panel, que eso puede durar 1 año y medio, digamos, ¿no? Y en todo caso, las sanciones, si las hubiera, serían económicas, no políticas. Las sanciones serían por la vía de los aranceles, como dice el tratado, y ya. Entonces tenemos una diferencia. Pero pues cómo y ya, pues eso sí nos desestabiliza, ¿no? No, porque eso... Porque tenemos la impresión de que no vamos a llegar tan lejos. No vamos a llegar tan lejos. Eso no, ni les conviene a ellos ni a nosotros. El presidente ya lo dijo. No piensen que yo quiero proponer la salida del tratado. Eso no es posible. Lo que es posible es que vamos a discutir unos meses largos sobre los temas, el artículo 8 y todo eso. Pero no, yo no creo que aquí va a pasar nada, ni que va a venir el general Taylor a tomar parte. No creo eso. Son valores entendidos que están asimilados en la historia. Bueno, pues está en juego la reelección de Biden, ¿no? También ellos tienen su corazoncito, ¿no? Ya. Oye, en las venas de tu libro hay dos personajes que saltan, ¿no? Uno ya lo mencionaste, que es el cacique potosino, ¿no? N. Santos, y por el otro, Pier Paolo Pasolini. ¿Por qué esos dos grandes personajes influyen tanto en ti o los tienes tan presentes? Bueno, Santos, bueno, empiezo con Pasolini. Pasolini es un intelectual bastante olvidado, más conocido como cineasta que como polemista, como teórico, como poeta e incluso como pintor. Pasolini es una figura cuyo discurso crítico es bastante útil en esta época, porque Pasolini vio muy tempranamente lo que hoy nos está ocurriendo. Pasolini vio en la cultura de la segunda posguerra, del neocapitalismo, como él le llamó, Pasolini vio el inicio de una degradación de la cultura, una degradación cultural, en donde, digo, eso no se llamaba neoliberalismo, pero en donde todo estaba destinado a circular en torno del dinero, y el capital y el consumo y el hedonismo y todo eso. Que nos íbamos a pervertir culturalmente. Eso ha ocurrido. Su última película, Saló los 120 días de Sodoma, que retoma el libro del Marqués de Sade, pues es la ilustración de esa degradación a partir del poder. En Saló, que la verdad hay que hacer 3, 4 intentos para ver la película porque es terrible. El nivel de degradación de la persona, de los jóvenes y las jóvenes, que son los jóvenes que secuestran un grupo de poderosos para encerrarlos en un castillo de la Selva Negra y hacer orgías, ¿no? Son 120 jornadas de orgías. Pero está un cardenal y está un ministro y está un jefe militar. Entonces, es la representación de la degradación a partir del poder.
Entonces Pasolini fue eso, fue un irredento. Yo siempre me he ido con el Pasolini crítico de la iglesia. Tiene un libro maravilloso que se llama El ruiseñor en la iglesia católica, un libro de poesía que a mí de joven me orientó, porque yo vengo de una provincia muy católica, muy conservadora, como diría el presidente. Afortunadamente me escapé de ahí. Que se llama San Luis Potosí. Bueno, pues ahí no había más, bueno, cosa terrible. La derecha, como ahora le llaman, que eso yo tampoco lo entiendo muy bien, pero entonces Pasolini, cuando yo tenía 19 años, cuando publiqué mi primer libro de poesía, leía a Pasolini y Pasolini me liberó mi conciencia a partir de su crítica al poder eclesiástico, al poder del Vaticano. Digamos que desde entonces estoy terminando un libro que se va a publicar en Italia sobre Pasolini, justo. Y bueno, pues esa es un poco pero había una orientación política sistemática. Yo cuando tengo dudas de algo voy a Pasolini, no voy a y para rematar, Gonzalo N. Santos, 2 minutos, venga. Mira, Santos es, yo creo que la representación del pragmatismo que heredamos desde el porfiriato. Él era miembro de un clan huasteco que sobrevivió a todo, por su enorme pragmatismo. ¿Sí? Si había que ser juaristas, eran juaristas. Si había que ser ese circular de un partido a otro que vemos tan frecuente en México, nos viene de allá. Bueno, ellos son la mejor representación. Ellos eran rancheros, ellos tenían campesinos a su mando, y la Revolución Mexicana, lejos de perjudicarlos, como a los hacendados de Chiapas, los fortaleció, por un lado. Y por otro, pues es miembro de la camarilla que funda, era muy cercano a Obregón, era muy cercano a Calles. Calles le llamaba mi Al Capone. A Santos le toca dirigir en la Cámara de Diputados el proceso de reforma del 82 para la reelección de Obregón, contando el predominio que tuvo ese clan desde su abuelo hasta él, pues fueron como 160 años en la Huasteca Potosina. Entonces, pero además era un personaje garciamarquesco. El humor y las lecciones de ese pragmatismo eran feroces, y era muy divertido, y el poder cuando se pone divertido es más penetrante todavía, ¿no? Entonces me pareció, cuando entré al Colegio de México en 1975, a la maestría en ciencia política, tenía que escoger un tema de tesis y propuse justamente el de Santos, ¿no? A Gonzalo N. Santos. No, hombre, qué maravilla. Pues me quedo todavía con ganas de platicar muchísimo contigo, pero bueno, ahora sí se agotó el tiempo, Enrique Márquez. Qué gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias. Y a tu equipo, bueno, muchas gracias. Hombre, al contrario, estamos ahí al habla. Muy bien, gracias. Vamos a platicar sobre su nuevo documental. Te convertiste de hecho en un documentalista comprometido. Hoy tenemos un gran personaje. Marta Anaya, la entrevista.